Bienvenidos a Conexión Sonora Música entre dos culturas. Soy Natalie Vargas y hoy brincamos el Atlántico para encontrarnos con un dúo que lleva casi 2 décadas dejando huella en la escena musical latinoamericana, Telefunca. Desde Guadalajara hasta Barcelona, Giancarlo y Aldo han construido un universo sonoro que mezcla la electrónica con beats vibrantes y una puesta en escena que siempre sorprende. Con 5 LPs y colaboraciones con grandes artistas y presentaciones en festivales en ambos lados del Atlántico, a día de hoy siguen explorando nuevos horizontes. Bienvenido, Giancarlo, a Conexión Sonora y gracias por brincar el Atlántico con nosotros en esta ocasión. Hola Natalie, gracias, encantado. Me gustaría empezar un poco con la historia detrás de Telefunca. Ya el nombre para empezar proyectos es importante. Detrás de esto hay una historia muy interesante, conmovedora y a la vez con mucho significado. Cuéntanos cómo surge el nombre de Telefunca. Puntualmente, el nombre le tenemos mucho cariño porque mi abuela, la madre de mi madre, ella tuvo un negocio de electrodomésticos y muebles en México. A ellos les fue muy bien en algún momento con ese negocio, entonces a ella la invitaban a un viaje que se llamaba La Vuelta al Mundo, el cual la marca Telefunken se lo daba como a los mejores vendedores de México de cada año. Ujú. Entonces mi abuela tuvo la fortuna de 4 o 5 años asistir a él. A ella le gustaba mucho escribir, entonces ella hacía unas bitácoras del viaje y ella era muy prolija y guardaba cosas, guardaba tickets. Aparte en esa época venir a Europa era una cosa como no cualquiera lo Claro. podía hacer, era toda una aventura y ella trataba de documentarse mucho, entonces hizo unas bitácoras increíbles que al final la marca Telefunken las descubre y las edita en unos libros que se llamaban La Vuelta al Mundo y tenían en medio el logo de El logo de- Telefunken. Entonces, en todas nuestras casas, que somos muchos, mi abuela tuvo 13 hijos, encontraba siempre los libros de la abuela y era como un orgullo muy grande que nuestra abuela haya sido la que La había. pionera Ajá, de y la estas autora, ¿no? historias. De esas historias. Y además a todos nos ayudó mucho como acercarnos a qué había del otro lado del mar, ¿no? Entonces, bueno, yo soy músico desde tiempo antes de Telefunca, pero cuando armé Telefunca, que es con mi hermano, a la hora de buscar el nombre, bueno, pues buscábamos muchas opciones, pero no, se nos ocurrió Telefunken, por esto que te digo, este libro de la abuela, así nos llamamos al principio, Telefunken. Es una banda en la cual tuvimos mucha fortuna muy pronto, empezamos a tener muchos shows. A los meses de haber empezado ya estábamos grabando un primer disco, entonces hubo que pensar bien cuál iba a ser el nombre porque Telefunken obviamente por derechos de autor era imposible y más que nosotros no sabíamos que en Europa todavía existe, en América dejó de existir hace muchos años, obviamente no se podía, entonces se nos ocurrió como modificarlo y nos gustó mucho, vimos que era un nombre libre de derechos, lo pudimos registrar y así se queda el nombre de Telefunken. Gracias a la abuela. Gracias a la abuela, sí. Ha sido un recorrido de casi 20 años que llevan juntos. ¿Cómo definirías la esencia de Telefunca? Porque claro, ya fusionar los dos, aunque sean hermanos, cada uno trae diferentes formas de cómo se fueron creando, ¿no? ¿Cómo definirías durante todo este trayecto esa esencia de Telefunca? Yo creo que cualquier agrupación, que a partir de dos yo considero que es una agrupación, definitivamente es una mezcla, ¿no? Ujú. Siempre habrá uno que pese más que el otro, pero definitivamente aquí es una fusión de dos gustos. Mi hermano es arquitecto y él es artista plástico. O sea, él estaba mucho más en el mundo del arte, pero visual. Yo estuve en el 95 en mi primera banda firmada por Sony Music, que era La Dosis. Es una banda que fue muy prolífica. Ahí hacíamos funk, luego hice reggae. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que Telefunken más bien en un principio es una búsqueda mía personal de poder tener por fin un proyecto en el cual yo pudiera tomar decisiones. Entonces, yo Claro. sentí que estaba creciendo. Empecé como solo y luego soy muy fan de mi hermano. Él es muy creativo, le ha hecho todas las portadas de Telefunca, hizo portadas de grupos de amigos míos. Entonces, yo sabía que él tenía potencial también en la música, le regalé un bajo y luego yo en ese momento, por ahí del año 2000, me acerqué mucho como a los instrumentos estos digitales, secuenciadores, de workstations, todo esto que usaba el mundo de la electrónica. Entonces, él en ese momento estaba como arquitecto en una empresa francesa en México y lo convencí de que se metiera al mundo de la música, sobre todo en la parte electrónica. Ujú. Y le dije, mira,
tengo estas partituras, vamos a tratar de hacer esto en electrónica. Fue la manera como de adentrarlo a la música y él muy rápido Y le yo, entendí y empezamos a hacer estas cosas. Entonces, volviendo a tu pregunta de la esencia, siempre cuando te juntas con alguien, bueno, hay que buscar qué es lo que te cohesiona, lo que te claro, identifica. Entonces, yo venía del mundo del funk y esto, pero también me gustaba mucho la música electrónica y él es mucho más electrónico, Daft Punk, Kraftwerk, Stardust. Entonces ahí fue como, bueno, ¿qué es lo que nos gusta a los dos? Vamos a tratar de sonar a eso o por lo menos de experimentar alrededor de eso. Y muy rápido definimos qué era lo que nos encontraba y empezamos a trabajar casi jugando. O sea, Telefunken no empieza como un proyecto buscando una alternativa laboral, pero muy rápido, a los meses ya estábamos trabajando sin darnos cuenta con eso y bueno, eso es la esencia, ¿no? Como que la música electrónica es lo que nos une en un principio. claro. Y además ha ido evolucionando también, ¿no? ¿Qué tienen de particular Telefunken que ustedes crean que pueden como ser diferentes? Su propuesta, que ya si alguien los ve en vivo realmente tienen una propuesta visual, pero ustedes, ¿cómo dirían que es Telefunken? Esto es lo que va a presentar diferente a otros momentos de la electrónica. Mira, sí, muy buena pregunta. Yo creo que nosotros tenemos algunas como filosofías, ¿no? O Ujú, sea, una filosofía nuestra que sin sonar pedante, ni mucho menos, sino más bien es la personal, claro. es que nosotros creemos que lo peor que puede hacer una banda es seguir un género. O sea, nosotros cuando empezamos a tocar y cuando yo tenía 19, 20 años estaba en Guadalajara, decían, oye, ¿tú qué tocas? No, yo toco funk, yo toco reggae. ¿Qué pasa? Que cuando tú tocas reggae, tienes que seguir unos lineamientos, ¿no? Tienes que tener un bajo, el piano tiene que hacer un skanking a destiempo. Muy bien, eso ha generado cosas increíbles y bueno, toda una industria. O sea, hay un Claro. anaquel que dice rock, rock nacional, reggae, Mm, pero yo siempre, y creo que lo comparto con mi hermano, y a lo mejor porque no somos muy buenos músicos, es que decimos, es que las bandas no tienen que seguir un género, yo creo que las bandas tienen que generar géneros. Entonces, Telefunken, ¿qué hicimos nosotros? Bueno, para empezar, no tenemos batería. Dos, hacemos música electrónica porque tenemos una batería electrónica, pero no hacemos ni house, ni techno, ni deep. Tampoco creo que sea como el camino que yo sugiera seguir, sino más bien te platico nuestro camino. En México hay como de repente un género que crearon 5 bandas y siguen viviendo de eso. Y luego tengo amigos que hacen música electrónica que inclusive están tocando en Alemania, en los lugares más difíciles de tocar. Pero yo creo que Telefunken como que nunca quisimos seguir un género, como que dijimos, vamos a hacer lo que a nosotros se nos ocurra. Inclusive cada disco es tiene diferente. tintes diferentes. O sea, hay uno donde cantamos, otro donde es como todo instrumental. El último es mucho más funky, pero de repente hay una balada con el vocalista de Babasónicos. Que yo sin ti no puedo más. ¿Sabes qué? Que yo venía de varios proyectos en los cuales había muchos lineamientos. Mm, Y acá fue, ¿sabes qué? Al revés. Y luego mi hermano me decía, oye, pero es que yo me siento un poco incómodo porque yo no he estudiado tanto música. Yo le decía, no importa. Es que Platón no leyó a Platón, ¿no? O claro. sea, entonces para nosotros siempre el lineamiento, para bien y para mal, ha sido no tener género. Claro, hay cosas que se van repitiendo y, por ejemplo, yo me estuve como buscando a Ujú, qué se parece Telefunken, inclusive con la IA y todo. Yo no sabía. La electrónica, hay un género que es electrónica, que la electrónica es como Parcels, como estas bandas que tienen como un poquito de algunos instrumentos, pero también tienen una base electrónica. Inclusive Spotify nos pone en el género electrónica, electrónica. que yo creo que es un género que además es como decirle que dentro del rock hay un género que se llama rock, ¿no? Es muy difícil porque tocar electrónica la gente se imagina que tocas tecno, sobre todo, por ejemplo, cuando llegué a Barcelona, acá la electrónica es tecno. Exacto. Entonces, Es, bueno, yo creo que lo diferente de Telefunken que es, yo creo que es una banda muy desenfadada, ujú, tocamos música muy fácil, no nos consideramos virtuosos en lo más mínimo. Lo que sí me jacto de sentirme orgulloso de haber hecho es que es una banda diferente, muy desenfadada, en la cual además nos preocupa tanto la música como la estética en el escenario. ujú. A partir de ahí, bueno, pues ya cada quien me dirá, hay gente que dice, no, es que es mi banda favorita, y hay gente que dice, es que ¿cómo pueden decirse músicos? Así es el mundo, sobre todo en esta época. Más bien son músicos,
porque además no siguen un patrón como tal, pero le ponen su esencia, ¿no? Entonces, claro, lo hacen realmente no porque lo tienen que hacer, porque así es. La música hay que sentirla, ¿no? Sí, Realmente. sí, Entonces, sí, sí. si eso es lo que a ti te está dando ese momento, claro, tú lo vas a disfrutar, eso que tú disfrutas lo transmites. Por ejemplo, que hace poco tuve la oportunidad de verlos en vivo después de hace muchísimo tiempo. Ajá. Y creo que esa forma en la que ustedes están como de a ver qué es lo que me está diciendo la música ahora mismo, suena súper bien. A nivel visual, los juguetes que utilizan, Ajá. claro, ustedes le están encontrando una funcionalidad. Sí. Entonces, creo que ese conjunto y esa esencia que ustedes le ponen, claro, lo transmiten. Y entonces a la gente me gusta. Yo definiría a Telefónica en esa esencia y en esa forma diferente en la que ustedes pueden presentar su música. Yo creo que también algo que lo estoy pensando ahora, somos músicos tardíos. Tuvimos el primer contacto con la música yo a los 19 años, mi hermano a los 24 años. Claro, Entonces, como que hay una inocencia y una manera de que nosotros vemos la música más como espectadores que como creadores. claro. Entonces, mi madre, que en paz descanse, era mi mejor escucha porque ella no tenía ni puta idea de la música y yo le ponía temas y te lo juro que de repente me decía, no, hijo, eso no me gusta. Deberían de volver a hacer como esta canción que sacaron primero. Y ella tenía razón. La que ella me decía no me gusta, a nadie le gustaba. Porque yo creo que, y eso sí lo doy como un tip, es piensa como escucha. Piensa como que tú estás viendo a la banda, no que te están viendo los tres amigos que tienes músicos graduados en Berkeley, porque esos son la minoría. Muchos músicos se rompen la cabeza y pasan 1000 noches en vela pensando en el mejor acorde. Hay que pensar como un espectador y que lo que quiere es divertirse. Entonces yo creo que nosotros somos muy desenfadados. Son desenfadados, pero porque lo están sintiendo de otra forma y desde otra perspectiva. Aún teniendo el proyecto de Telefunca, han estado trabajando también en proyectos solistas, tienen otro proyecto que es Niña Fresa. ¿Cómo es esos dos proyectos? Nosotros nos venimos a Europa hace ya 6 años, más por cuestiones personales que por una cuestión laboral. Entonces nosotros teníamos un estatus en México, un estatus que extrañamos obviamente y que no nos dimos cuenta del tamaño de lo que era hasta que lo perdimos. Llegamos aquí, aquí no nos conoce ni Dios. Entonces empezamos como a desarrollarnos más a nivel personal, más a buscar otras opciones. Ahora mi hermano retomó la parte audiovisual. Yo, por una cuestión casuística, ahora tengo un proyecto que se llama Sax and Toys, que es como un Telefunca Light y que voy y hago 25 shows más o menos anuales en México. Y he tenido que ponerle mucha atención porque ese es mi ingreso. Pero Telefunca nunca lo hemos sacado. Entonces Telefunca sigue siendo nuestro proyecto main, nuestro proyecto central. Y luego nació Niña Fresa porque yo tenía un proyecto con otros amigos que se llamaba La Calor, que hacíamos tropical un poco como lo que hicimos ahora en Madrid en las fiestas de la Paloma. Entonces de repente nos invitaron a Francia a tocar y yo no podía llevar a mis amigos porque estaban en México. Entonces con mi hermano platicamos y me dijo, oye, vamos a hacer un proyecto con ese tinte, pero tú y yo. Entonces la Niña Fresa está muy en pañales, hemos hecho muy pocas cosas, pero está vigente. Y hacemos como música tropical latina en directo, pero mi hermano y yo. Nada que ver con Telefunca. Mi hermano tiene un proyecto que se llama Boris Klatu, que hace tecno en vivo, que a mí me encanta. Yo tengo Giancolor Sound System, que es lo que llevé ahora a Madrid, y los dos tenemos DJ sets, y todo ha sido porque nunca hemos querido dejar de tocar. Entonces, de repente, la manera de sí hacerlo es, bueno, voy yo solo. ¿Qué quieres latino? Bueno, hago latino, que ha nacido a partir de vivir en Europa. Y ahora, por ejemplo, Telefunca, ahora vamos a un evento de la Piña Gavera. En la inauguración de un bar en Madrid y esto nos da gusto poderlo hacer acá, pero en realidad ha sido más casuístico que una decisión de nosotros. O sea, en realidad los proyectos están sembrados y tratando de que no se sequen, y depende como llueva. Claro, porque además lo que mencionabas de la música, este estilo es muy diferente a México. ¿Cómo ustedes como músicos que tenían, como mencionabas, un renombre en México, era Telefunca, y llegan aquí, claro, es empezar desde cero, es empezar a darse a conocer el público? ¿Qué diferencias han habido
sido y esos retos a los que se han enfrentado? Yo creo que ya los públicos son globales. Ujú, He tenido algunas sorpresas, algunas para bien, algunas para mal al llegar a Europa. ¿Qué pasa? Que yo me acuerdo, yo vine la primera vez en 2004. El Sonar era experimental y muchos festivales eran como, ya viste esto, y unas bandas súper oscuras y experimentales. Ahora Sonar cierra con Rosalía. Eso para empezar, yo entendí que ya el mundo está igual en todos lados. No hay clase media de la música. Y esto lo tengo muy claro. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, en Barcelona a lo mejor hay 50 clubes donde puedes tocar por 40 euros y dos cervezas. O hay 25 Opiums donde toca Steve Aoki, donde tocan los DJs más caros del mundo y la entrada te cobra 300 euros. ujú. Pero no hay una clase media. Esa clase media de repente podría estar en Razzmatazz y Sala Polo, pero cada vez está para bandas más conocidas mundialmente. Entonces aquí, o sea, llegar a Barcelona a tocar es como llegar a Los Ángeles a actuar, que te vas a ver 2 segundos y lo vas a hacer por el puro gusto de aparecer. Entonces, bueno, esa es como la dificultad. Y dos, yo creo que el problema de Telefunca es que por la edad que tiene la banda, cuando tuvimos nuestro pico más alto, no había redes. Entonces no pudimos dejar ahí una huella. O sea, cuando nosotros estábamos en el top, vendíamos los discos, eran físicos, salíamos en MTV, era lo máximo. Ahora ya MTV es un canal de realities y no dejamos huella en Spotify. O sea, ahorita nosotros en Spotify tenemos 60,000 escuchas. Para mí son muy valiosos, pero si no tienes de 1 millón para arriba, tocas en Razzmatazz. Claro. Entonces ha sido muy difícil, además del cambio hacia acá, el cambio de tiempos, de momentos. Entonces yo creo que ahora lo que nos ha hecho falta, más que hacer buena música o esto, ha sido encontrar un booker. Y siempre lo hago público. Un booker que te venda, con eso tienes, o sea, con eso tienes. Entonces, bueno, nuestra lucha y todo es, pues sí, seguimos haciendo cosas, pero en realidad lo que le pedimos a la Virgen de Guadalupe es un booker o una agencia, porque si no, solo Es más no es complicado, fácil. ¿no? Es lo más complicado, porque nosotros siempre hemos sido como independientes y mucha gente dice, ¿qué le podrías decir a una banda nueva? Que no sean independientes. Ok. O sea, Rosalía llegó a donde llegó porque un día alguien la descubrió, Mm, porque talento tiene, claro, como yo considero que nosotros tenemos y muchísimas bandas tienen talento, muchísimas, ¿no? O sea, claro, es que, ¿por qué no? o sea, hay azar también, hay un azar, hay una fortuna que te toca o no te toca. Claro, que la gente te descubra y ahora sí hay redes. Y creo que músicos mexicanos ahora aquí en España, y voy a hablar en Madrid, que es donde estoy yo y lo puedo ver un poco más, sí ha crecido bastante el hecho de que vengan, pero que la música Ajá. mexicana o músicos mexicanos sí se vayan escuchando un poco más. Ahora ustedes, por ejemplo, ¿cómo le podrían dar ese auge a las redes sociales para ir plasmando, para que cuando llegue ese pico ya digan, bueno, mi trayectoria ahí sigue? Uf, tengo 6 años intentándolo todos los días. No lo sé. Yo creo que nadie lo sabe y los que lo saben son 5 que están ahí en Sí, Nueva York y tienen una oficina. Yo lo que he intentado es buscar agencias, no lo hemos logrado. Algo está haciendo falta y yo creo que ese es la gran magia de lo artístico. Tanto actores como músicos y todo, hay algo, o sea, dentro de todo hay algo que sigue siendo magia y lo tienes que descubrir. Ahora nos hemos relajado más bien como a seguir trabajando, seguir haciéndolo, pero yo creo que nosotros no vamos a abandonar el proyecto mientras el público de ese día nos diga, wow, me encantó, la pasamos muy bien. Eso sigue sucediendo. claro. Hace poco tuvimos la fortuna de tocar con Café Tacuba en Razzmatazz. Fue increíble. De los mejores shows que hemos tenido, bueno, nos fue increíble. Entonces ahí seguimos creyendo que lo que nos hace falta es un manager o un booker, pero creemos que la banda sigue teniendo propuesta. Yo Sí, siento que el día que tu proyecto tú ves que a la gente no le gusta, es momento de irte. claro. Pero acá sigue funcionando. Tenemos un tema con Gustavo Cerati que poca gente supo en realidad, pero hace poco como que nos agregaron a un compilado y ¡pum! Tuvimos un pico súper cabrón en Argentina. Nos sigue dando gusto y creemos que nos puede seguir dando sorpresas Telefunca. Y además yo creo que está chingón aspirar a tocar en Coachella, pero también de repente poder tocar en un festival en Francia
ya poder tocar en Madrid cada X tiempo, a nosotros nos Claro. sigue dando mucha emoción. Yo creo que es no perder la capacidad de asombro y lo que queremos seguir siendo es siempre honestos con nosotros mismos. El día que veamos que esto que hacemos ya no le gusta a nadie, pues con permiso. Ahorita hay una posibilidad de hacer una gira en Estados Unidos, eso nos tiene muy emocionados, que nunca la hemos hecho. Seguimos trabajando a nuestro ritmo. Ir creciendo poco a poco, pero además ustedes en Telefunca, en México y en Latinoamérica han estado tocando en festivales grandes y de renombre en cada uno de los sitios. Aquí también han estado tocando en Europa y han tenido colaboraciones con grandes artistas. No podrás imaginar cómo yo te siento. ¿Cómo ha sido, por ejemplo, ese momento de colaborar con Cerati o con Café Tacuba que vinieron a tocar a Barcelona y les dijeran, oigan, nos abren el show? Creo que eso es lo que más nos tiene sólidos, como la parte interior, porque todas esas participaciones han sido súper orgánicas. Ni un euro de por medio, o sea, porque no lo teníamos. Puntualmente con Gustavo grabamos ese disco en Argentina. ¿Qué pasa? Que nosotros siempre hemos sido muy RP, ¿no? O sea, era traer discos siempre en la bolsa. Tuvimos la fortuna de hacer 3 Vives Latinos, fuimos a tocar al Rock al Parque a Colombia. Entonces era, bueno, aprovechemos el momento, pum, pum, entregar discos. Entre esa entrega de discos, yo siempre tratando de conocer gente y esto, 2 veces tuve la oportunidad de que me presentaran a Gustavo, las 2 veces le di mis discos. Yo dije, seguramente llegó a su furgoneta y se los regaló al chofer, porque yo he visto cómo muchos rockstars hacen eso, ¿no? De verdad, o sea, yo veía que a Gustavo le regalaban así de cosas. ¿Qué pasa? Que yo se los di cuando estamos en Argentina y por amigos en común pudimos un día cenar. Una amiga que yo conocí, una chica que yo conocí me dice, oye, ¿por qué no has invitado a Gustavo a tocar? Le digo, es que ¿cómo me haces esa pregunta? Que no lo conozco. Claro. Y me dice, no, voy a intentarlo, yo lo conozco muy bien, nos invita a cenar y llega. Entonces, bueno, estábamos mi hermano y yo así congelados y de repente sentado ahí era Gustavo, una persona que lo acompañaba, mi hermano, yo y esta chica, Julieta. Pues nos empezamos a soltar súper bien, que no sé qué, y de repente él voltea con este chico y le dice, cuéntales qué escucho cuando entreno. Pues resulta que él tenía una playlist donde tenía Telefunca, tenía como 3 temas de Telefunca cuando hacía pilates o algo hacía. Chicos, me encanta su música, es muy fácil, me divierto mucho, ¿no? Y yo me quedé pálido y empezó la noche a caminar y nos caímos muy bien. Y obviamente a las 4 de la mañana yo le dije, Gus, ¿por qué no grabas con nosotros? Y me dice, no, porque ya invitaste a media Argentina y a mí no, como en broma, ¿no? Claro. Estoy celoso. Y yo, Gustavo, o sea, tú sabes. Y ya me dijo, che, tranquilo, yo entiendo. Me dice, gracias, pero me tengo que ir la semana que entra y vuelvo hasta tal fecha. Y yo ya le había dicho que nos íbamos antes. Bueno, y me dejó su móvil. Me dice, pero llámame, me mandas un track y yo puedo grabar lo que quieras. Y hablamos mi hermano y yo, le dije, Aldo, nos quedamos hasta que Gustavo vuelva. O sea, no hay de otra. Entonces ya le marco y le digo, oye, Gus, nos quedamos aquí para cuando vuelvas. Y me dijo, no, ¿cómo crees? Me siento mal, o sea, ¿no? Muy halagado, demasiado. Me dijo, bueno, pero ya que están aquí, solo les pongo una condición, que sea en mi estudio. Y nosotros, bueno, pero, o sea, imagínate, en su estudio, pero lo que fue además, nosotros le dijimos que ya teníamos un tema hecho, el cual no era cierto, porque yo no sabía que me lo iba a topar. Entonces ya nos tienes en un hostal componiendo, grabándolo en un móvil, y nos invita a su estudio, y bueno, de ahí nació una amistad increíble. Cada que iba a Guadalajara nos hablaba, nos invitó a shows en otras ciudades. Cuando se juntó Soda Stereo, nos pidió que hiciéramos nosotros el after. Me dijo, oye, todo el mundo quiere hacer un after party, pero yo quiero solo que lo hagas tú. Okay. Obviamente armé el after, conseguí un lugar, hablé con unos amigos y bueno, y nosotros tocamos como para tocar para él. Y llega su manager media hora antes a revisar todo con la seguridad y todo. Y me dice, oye, no se te vaya a ocurrir invitar a Gustavo a cantar. Y yo le dije, bueno, no, o sea, no te preocupes. Tocamos, nos bajamos y me habla Gustavo y me dice, che, ¿por qué no tocamos Electroshock? Digo, porque él me dijo que no. Me dijo, no, súbanse otra vez y quiero cantarla con ustedes. Y se subió Leo García, se subió él y bueno, fue una cosa increíble. Una muy buena anécdota. Una anécdota para toda la vida y yo con eso digo, ya con esto para mí Telefunca valió la pena. Mi ídolo, mi máximo, y yo lo sigo admirando. Con su misión para no volver a ver una implosión amarga, una versión larga de un electroshock.
ese momento en el cual tuvieron que generar una canción para poder cantar con Gustavo Cerati, yo ya como si fuera mi súper amigo aquí. Todos nos sentimos muy cercanos, ¿no? Sí, ¿no? Cuando eres fan de él, como que ya te sientes. Sí, sí, sí. ¿Cómo es el proceso creativo de Telefunca en esos momentos como de presión, de tener que sacar algo? ¿Cómo es el proceso creativo de Telefunca? Mira, yo creo que hemos tenido dos maneras y ahora justamente estamos tratando de recuperar la primera. La primera fue extremadamente orgánica. Nosotros empezamos a tocar, a los 6 meses ya estábamos tocando en lugares, en cafés y clubes. Entonces el proceso creativo fue prueba y error, prueba y error, prueba y error. No teníamos tiempo ni de ensayar. De repente mi hermano llegaba y me decía, oye, ¿cómo escuchas esto? Pues a ver, lo tocamos hoy. Y él lo soltaba y yo sacaba el saxo y con la guitarra. Y eso nos dio un disco o sea, súper exitoso, que es el primero, el electrodoméstico. Ese disco lo produce Edgar Huerta, que es el productor, creador y tecladista y todo de Belanova. Él es el que ha hecho todo. Para mí, él es de los cerebros más grandes de la música de Latinoamérica. Y él, cuando lo produjimos, nos dijo, es que no hay que hacer nada. Lo único que hay que hacer es que suene bien y poner la estructura, que está muy largo, que está muy corto, pero es un disco que nació en el escenario. Y eso hizo que estuviera probadísimo y es un disco que funcionó cabrón. Y yo creo que por eso muchas bandas que nos gustan, por lo menos a mí, lo que más me gusta es su primer disco. Y ahí yo cuando ya lo viví en carne propia me di cuenta, dije, claro, lo que pasa es que el primer disco de los Beastie Boys, el primer disco de Marilyn Manson, el de quien tú quieras, es un disco que nace sin muchas expectativas y tocándolo y empiezas a tener éxito y ya que tienes éxito te animas a grabarlo. ¿Qué pasa con el segundo disco? Por lo menos el segundo disco de Telefunca, que ya tiene más producción, pero tiene mucho menos tiempo intelectual y de saborearlo. Ya cuando lo sacamos mucha gente fue como, oh, me gusta, pero extraño el primero. Entonces de ahí hemos estado probando y probando cosas y ningún disco, o sea, inclusive no es el que más me guste el primero, pero sí es el que más ha funcionado. Entonces, y yo me acuerdo, mi mamá, gente que no tenía mucho que ver con la industria decían, ay, vuelvan al primero. Entonces yo creo que ahora lo que queremos hacer no es precisamente volver al primero en cuanto a estilo, pero sí en cuanto a la forma, como más que se maduren las canciones. Ahora de repente hemos subido algún temita a Instagram y la gente le ha encantado. Ah, bueno, mira, por aquí va. Claro. Hemos hecho cosas más tecnosas, a la gente no le encanta tanto, no al público de Telefunca, entonces lo vamos descartando. Y el proceso creativo está más en la conceptualización hablada de, bueno, hay que relajarnos, hay que tratar de que sea más instrumental, sí, como que lo platicamos más y ahí hacemos un jamming, pum, 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 y vamos guardando cosas, guardando cosas. Ahorita tenemos un EP guardado, que esperemos que vea la luz septiembre, octubre, por ahí. Allá en nada. Sí, 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 o sea, ojalá por lo menos un track. El proceso es muy relajado, pero como más claro. Como si, ¿sabes qué? Respetemos a Telefunca. Y Telefunca sí queremos irnos como volver a esta onda instrumental y esto. Y yo creo que eso nos va por lo menos a hacer un disco más claro, más homogéneo. Entonces, bueno, ahorita el proceso es así, lo platicamos mucho. Y luego a la hora de componer, ¿cómo se relajan para ir buscando ese sonido que quieren? Yo creo que es muy importante como platicarlo antes, tener el concepto. Lo que hacemos es tocar. Como no estamos tocando mucho en directo, lo que hacemos es juntarnos y 3 días estamos tocando y ahí es como que le damos mucha importancia al, eso está bueno. Sin análisis musical, sin análisis matemático, sino, mira, esto se siente bien. Mira, wow, llevamos media hora tocando esto. Entonces, esa es nuestra manera ahorita como creativa y sabes qué? Que ahora yo confío ciegamente en el 50% que le corresponde a mi hermano. O sea, yo le digo, mira, tú a las bases electrónicas haz todo. Y yo llego y yo toco la guitarra, el saxo, la flauta, el teclado y somos muy respetuosos el uno del otro porque creo que tenemos claro los dos hacia dónde queremos ir. Entonces nos relajamos haciéndolo. ¿Cómo es el proceso creativo visual ya para las portadas, para el disco? ¿Cómo es ese otro proceso? Toda la parte gráfica es 100% de mi hermano. A lo mejor él pone 2 opciones y yo le doy un voto, pero ahí sí yo me considero que él me supera por años. Entonces, la parte gráfica, la parte del disco, la parte de un videoclip, él siempre la decide. O sea, él la genera en su mayoría y cuando alguien lo genera, bueno, yo le digo, oye, pues, ¿cómo ves las fotos que nos hizo tal persona? Bueno, considero que Telefunca, más allá de lo gráfico de los discos, también nos preocupamos mucho como por la parte en escenario. Ahí sí, John también, él resuelve mucho como que él decide, mira, sí, creo que vamos de este color o esto. Pero yo ahí siempre fui muy terco con él. Nosotros somos de una ciudad muy chiquita que se llama Tehuacán, en Puebla. Entonces, cuando llegamos a Guadalajara, donde ahí desarrollamos la música y esto, teníamos una capacidad de asombro muy grande porque veníamos de una ciudad donde sucedían pocas cosas. Por lo menos en la parte positiva
musical y esto. Y yo me acuerdo que de repente yo veía a Babasónicos, me encantaba cómo Adrián siempre se preocupó por ser un personaje. Gustavo siempre traía como cada gira todo una, sobre todo en su versión solista. O sea, como que a mí me quedó claro que la música es también teatral. Mm. Entonces nosotros desde el principio usábamos un overol, un mono naranja, y luego el siguiente disco hacíamos una gira con un traje como tipo Elvis Presley blanco, y nos dimos cuenta que además sumaba, a la gente le gustaba. Entonces, en esa parte sí como que los dos, yo mucho en, oye, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Entonces llevan ahí esa buena mancuerna, hacen un buen dúo. Sí. Para Y él, tele. y lo tenemos claro, él siempre me dice, es que bueno, yo creo que peso más en lo visual y le digo, claro, y hay que estar orgulloso, complementó mucho. Creo que eso también, y lo digo yo como público, llama mucho la atención, puede atraer, ¿sabes? Entonces, Sí, si lo visual me gusta, claro, tú como público es como de, uy, a ver, que a lo mejor no los he escuchado nunca, hay muchos factores. Entonces, sí creo que lo visual es importante porque es como tu primera entrada o tu forma como de decir, estos somos. Además, Telefunken en este caso que lleva 20 años, claro, desde que iniciaron ahora han cambiado incluso ustedes, ¿no? Su perspectiva de la música, el vivir fuera de México también, te da otro crecimiento y a nivel musical ustedes han descubierto otra visión, ¿no? sí, Ustedes para celebrar sus 20 años miraron un poco hacia atrás, hicieron ahí con electrodoméstico, lo volvieron a tomar y a darle ese giro a Telefunken de hoy en día. ¿Cómo ha sido ver ese pasado con el primer electrodoméstico, con el primer álbum, a retomarlo ahora después de 20 años con toda la experiencia que tienen? sabes que muy buena pregunta porque fue raro, no fue precisamente todo emocionante. Y justo lo hablamos mi hermano y yo ahora que veníamos de Madrid, que fue donde tuvimos el placer de conocerte, Sí. que esa idea surge porque Dani, el violinista, que él estuvo en esa pequeña etapa, vino a Bélgica por otras cosas, entonces nació la idea, bueno, vamos a hacerlo, y fue increíble, y a mí me encantó volver a retomar las canciones y todo, pero también nos dimos cuenta que había cosas que ya no precisamente las hacíamos igual, y fue muy raro porque de repente volteó mi hermano y me dijo, oye, ¿no te sentiste un poco raro? Todo esto nace porque no sé si recuerdas, si te gusta Air, que Mm, presentaron el Moon Safari hace poco y vinieron a sí. Barcelona. Y dijimos, mira, qué buena idea, porque es una manera como de mostrar un álbum de fotos de tu infancia sin regresar y negar tu presente. Pues fue como muy bueno. Inclusive hay una posibilidad de hacer una gira en Estados Unidos y en algunas ciudades de México haciendo ese disco. Pero sí de repente fue como que dijimos, bueno, oye, pero nos faltó electroshock y nos faltó todo esto. Inclusive hay temas que ni siquiera están en discos que nos encanta tocar ahora que hacemos mucho más improvisación. Entonces fue como ver un álbum de fotos. Entonces fue una experiencia enriquecedora, Ujú. pero una experiencia un poquito, no sé, Claro, compleja. que es como en su momento lo disfruté, lo hice, tal, me gustaba y a lo mejor ahora es no lo tocamos igual. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte. Después. Porque aparte tocan con un instrumento que no tiene ni cuerda ni nada, El Teremin. que tiene un sonido también muy particular que le da una esencia diferente a la música e incluso en el en vivo. Ajá. ¿Cómo descubriste ese instrumento para los shows? Yo creo que hay un poquito un marketing premeditado. O sea, de repente, como dicen que cuando te falta un sentido, desarrolla los otros. Nosotros no somos virtuosos. Entonces yo me di cuenta que de repente a lo mejor lo que más público atraía, porque hubo un momento en el que Telefunken estuvimos en el pico, pico. Yo creo que ha habido buenas ideas. O sea, nosotros fuimos de los primeros en tocar sin batería, por lo menos en esa época. Luego la guitarra con el wah, que era este pedal. Y de repente yo decía, bueno, es que esos instrumentos, yo no sé por qué la gente no los usa si son tan increíbles. Y empecé como a buscar cosas diferentes. Y de repente me encontré con el Theremin y la gente me decía, wow, wow. Entonces también, ¿y por qué no? Me doy cuenta en la reacción de la gente. Entonces tampoco lo voy a negar. Hay cosas que te vas dando cuenta que te funcionan. Nosotros decíamos, mira, también esta parte, ¿por qué no explotar?
explotarla. Entonces nos dimos cuenta que usar cosas diferentes a lo común funcionaba y además nos gusta y o sea, tampoco es tan fácil usarlas, pero a nosotros se nos da, ¿no? Entonces de ahí los juguetes, el theremin, unos efectos como el vocoder. Yo empecé a usar vocoder en el 2001, que era un Sí. vocoder con guitarra que ahora ya todo el mundo trae vocoder. Y fueron pioneros en ese sentido. Bueno, ya nos has dicho que esperas que para septiembre, octubre salga un nuevo disco, pero ¿qué podemos esperar para ya este último trimestre del año, además de la gira por Estados Unidos? No, mira, yo creo que lo que podemos esperar, así siendo como más realistas, es por lo menos un tema. Ujú, Tenemos ahí todo como un EP, pero no sabemos, además ya ni siquiera sabemos si vale la pena sacar un disco. ok. O sea, hay veces que sacas un disco y la gente oye un tema y si no le gustó, el otro, pum, a la basura. Depende, han cambiado mucho los tiempos. Entonces, por lo menos música nueva, seguro. Y esta gira, yo creo que para el año que entra, porque los festivales se van cerrando un año antes. Ujú. No nos venimos a vivir a Barcelona para estar solamente pernoctando aquí. O sea, sí quisiéramos hacer vida acá. Entonces, estamos buscando booker, alguna agencia que ayuda a sacar música nueva. She learned to take her home. It was her appetite. Y esto de la gira que te digo es porque hay un amigo muy querido que está muy metido en la industria de aquel lado y yo hablé con él y los dos dijimos, bueno, vamos a intentar algo. Entonces estamos intentando entrar a festivales allá y todo. Lo que sí es que pues, nosotros seguiremos en esto mientras la economía y nuestra vida diaria nos lo permiten. Redes sociales donde la gente, bueno, pues pueda seguirlos, pueda ver todo lo que están haciendo y además, bueno, que próximamente aquí en Madrid también van a venir a tocar para que la gente se prepare, Sí. venga. Sí, sí, no, y nos da mucho gusto porque de repente, así también orgánicamente, nos han invitado ahora a la Piña Gavera, que es el 27 de septiembre, es una feria de destilados mexicanos, que pueden comprar entradas. Y luego vamos a la apertura de un club nuevo que se llama Bar Frecuencia. Ujú. De ahí no mucho más en Europa. Bueno, en redes, o sea, te tienes que dedicar a mucho a las redes. Mucho, demasiado, y más cuando no tienes una agencia. Entonces ahora lo que estamos tratando de hacer es, mientras no tengamos una agencia, bueno, generamos mucho contenido y mucha gente me dice, es que estás mal. O sea, generas mucho contenido y no lo publicas. Entonces, claro, ahora lo que queremos es como buscar con quién aliarnos a que nos ayuden a publicarlo. Porque, por ejemplo, yo en lo mío personal, como Giancarlo Fragoso, tengo muchísimo. Y en Ah, TikTok no lo subo. Tengo una amiga que trabaja en TikTok, me dice, Giancarlo, súbelo, 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 súbelo. además creo Pero que es algo que sí te tiene también como que apasionar. inclusive a veces yo creo que alguien exitoso en redes está más tiempo trabajando en la plataforma que en el contenido. Digo, bueno, Dios, dame tiempo y cómo hacerlo, porque sí creo que contenido sí generamos, pero no hemos logrado como estar ahí. Generas cosas, pero claro, es estar en redes, como dices, enfocado a las redes, ¿no? Porque Sí, son, es que, pero ¿sabes qué? Que de repente ya vale más la forma que el fondo. O sea, tiene más éxito quien sabe usar las redes que quien genera un gran contenido. sí, O sea, y eso es difícil de de- administrar. No es que yo esté peleado con eso, pero es que de repente digo, bueno, ok, me voy a dedicar a TikTok. Ok, necesito 4 publicaciones al día. Bueno, ¿a qué hora hago canciones? ¿A qué hora grabo mi saxofón? ¿A qué hora masterizo? ¿Hago el mixer? ¿A qué hora? claro, O sea, más bien necesitas de alguien que lo haga, porque si no, no es te da tiempo de hacer las dos cosas. A mí no me da tiempo de hacer las dos cosas. y más porque también a nivel musical lleva su tiempo. Sí, o sea, si quieres hacer algo con por lo menos una calidad mínima, necesitas un tiempo Claro que sí. de intelectual. Pero ¿y dónde los De- pueden seguir para que vean las fechas más próximas que tienen para presentarse? la Telefunca-oficial es en el Instagram. Ujú, Y ahí mismo, pues cuando, por ejemplo, cuando yo subo algo personal, pues lo estoy reposteando ahí. El mío es Giancarlo Fragoso. Aldo, el único es el de Boris Clatu. Además se nos ocurren nombres un poco raros de hay que para luego escribirlo para escribir. leerlo. Ajá. En donde tratamos de tenerlo más o menos ahí actualizado es Spotify y Tidal y las Ujú. plataformas de música. Y bueno, cuando haya shows, seguramente lo subiremos a Instagram. Ver todo lo que están creando porque es una trayectoria muy grande y con muchas cosas que mostrar al mundo, así que nada. Muchísimas gracias, Giancarlo, por brincar el Atlántico con nosotros y compartir el universo sonoro de Telefunca, un proyecto que nos recuerda que la música no tiene fronteras cuando se hace con pasión y creatividad. Esto fue Conexión Sonora, música entre dos culturas. Yo soy Natalie Vargas y los invito a seguirnos en redes @conexión.sonora para seguir brincando el Atlántico.
No, al contrario, mil gracias por tu tiempo y además yo siempre lo he tenido muy claro que alguien que se interesa por tu trabajo es alguien que hay que valorar y además tu tiempo de por lo menos checar qué es lo que hacemos y esto poca gente lo hace y fue una charla para mí, me ha hecho regresar a muchas cosas, la he disfrutado mucho, te lo agradezco. ¿Con qué canción te gustaría que despidiéramos esta entrevista? Bueno, yo creo que vámonos con Zenith, Ok. que es el tema que yo creo que a través del tiempo es el que más nos representa y la que nos ha llevado a miles de lugares. Y yo le debo muchas cosas a Zenith. Del disco electrodoméstico, este fue el segundo single y bueno, esto es Zenith con Telefunken. Que lo disfruten.